Quiero compartir con ustedes, hermanos, recordar simplemente situaciones y cosas que ustedes ya conocen de la palabra, pero que son muy importantes que en estos tiempos nosotros hagamos memoria de estas cosas. La obra de la cruz del Señor fue una obra de amor, es una obra sublime de Dios. Nosotros cuando recordamos el Génesis, vemos todo el propósito y el plan de Dios en su gobierno universal. Cuando Dios creó al hombre, puso a Adán aquí sobre la tierra, Él pensó en una ayuda para su hijo, y Adán a la vez representaba a su hijo. Y por eso también nos creó hombre y mujer, porque esa relación muestra lo que es la relación del Padre con su creación. Y era necesario que Adán tuviera una ayuda idónea para que la creación entendiera que nosotros somos la ayuda idónea del Señor. Nosotros no fuimos la primera creación, los hermanos ya lo saben, pero para, digamos, ubicarlos en un marco histórico donde vamos a desarrollar nuestra charla, entender que hubo ya un problema, una rebelión contra el gobierno y la autoridad de Dios. Pero el Señor siguió con su precioso plan, y el plan estaba en su Hijo, y nosotros como creación fuimos creados para ser la ayuda idónea del gobierno de su Hijo, solo porque a Dios le plació. Nos concedió ese honor precioso de que podamos ser la ayuda de su Hijo en todo lo que su Hijo ha planeado y seguirá planeando. Ya ubicados en ese contexto de la caída, entonces Dios sigue trabajando en su plan, y la obra del Señor Jesucristo de venir a rescatarnos era precisamente por eso, porque el hombre al caer rompió toda relación con su Creador, y digamos que esa relación de amor entre el Creador y su creación quedó rota, y era difícil que el hombre pudiera participar del plan y el perfecto y de la obra del Señor. Entonces, en ese contexto, Dios tenía que hacer algo, porque el hombre quedó incapacitado por sí mismo para poder colaborar con el Señor, entenderlo e inclusive amarlo, porque la relación fue una relación de amor entre Dios y su creación, pero eso quedó perdido. Entonces, la obra del Señor Jesucristo, que es la obra de la cruz, que es una obra de amor, es volvernos a recuperar para Él mismo, volvernos a redimir para poder Él tener su ayuda idónea y continuar con su plan perfecto. En ese contexto, cuando nosotros quedamos separados de Dios, perdimos la capacidad de amarlo, porque no lo pudimos conocer. Y lo que es grave también, perdimos la capacidad de percibir su amor. Dios nunca nos dejó de amar, pero el hombre perdió esa capacidad de sentir que Dios lo amaba. La venida del Señor Jesucristo, cuando Él se hace hombre en su plan redentor, es lo primero que nos muestra es el amor del Padre hacia su creación, y el Hijo como nos recuperaba a nosotros para el Padre, mostrando su amor hacia el Padre. En ese sentir vamos nosotros a echar una repasadita. Si los hermanos quisieran acompañarme, me gustaría que me acompañaran al libro de los Cantares. El libro de los Cantares, como los hermanos conocen ya, es la relación de amor entre el Creador y su creación, entre Cristo y su iglesia, su amada, su ayuda idónea. Y quisiera que me acompañaran al capítulo 7, los versos 10, vamos a leer un poquito para poder entender esta relación de amor de Dios con nosotros, su creación. Aquí está hablando la tsunamita, que tipifica la iglesia. Ya son digamos, los capítulos finales del libro de Eclesiastés. Es una iglesia, si me lo permiten tomarlo ya como la imagen que es una iglesia que ya ha venido siendo trabajada. La tsunamita de este capítulo no se expresa como la tsunamita del primer capítulo. Inclusive la tsunamita del primer capítulo ni entendía que tenía una viña y ni se preocupaba de ella, y la usaban para las viñas de otro. En esta situación ya es una iglesia que ha conocido el trato del Señor y ya lo ha aprendido a amar, porque esa es la relación del Señor con su creación, que nosotros aprendamos a amar al Señor como Él nos amó primero. Nos amó tanto que se hizo como uno de nosotros
para entregar su sangre, morir completamente para redimirnos, porque no había otra manera. Había que pagar por el pecado del hombre, y el único que podía pagar ese precio era el Señor Jesucristo, porque si nosotros lo pagamos, teníamos que ser destruidos, porque esa es la justicia de Dios. Dios nos ama, pero Dios también es santo y justo, y Dios no, con el pecado no tiene absolutamente ningún vínculo. Entonces el Señor Jesucristo vino a tomar nuestro lugar, siendo Él santo, sin pecado, y por eso el Padre le exaltó otra vez hasta lo sumo. Dejó su divinidad, se hizo como uno de nosotros. Viene la labor de recuperarnos, y entonces entremos a leer este versículo desde el capítulo 7, verso 10. Dice así la Sunamita, o la amada, o la iglesia, como los hermanos la quieran ver: yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Vemos aquí una iglesia que piensa ya con el sentir y el pensar del amado, porque ese era el plan del amado hacia su amada, y su amada, de gloria en gloria que el Señor la ha llevado, ha venido a entender este concepto, y ella ya le ama tanto que ella es la misma que quiere ver los frutos de la vid, y quiere que su amado comparta esos frutos, y ella entregarle sus amores completos, como dice en el Nuevo Testamento, y como decía el mismo Señor Jesucristo: padres, que ellos sean en mí y yo en ellos, así como tú y yo tenemos esa misma relación. Porque la relación del matrimonio es una relación que el Señor le concede al hombre, que sean dos sexos y se puedan casar y se puedan complementar, para que el hombre en el gozo terrenal pueda sentir lo que es el amor de Dios con su creación. Y esa es la imagen que nosotros vemos acá entre el amado y la amada. Solamente cuando uno se casa bien enamorado, uno entiende lo que es el amor de pareja, o sea, lo que es el amor del Creador con su creación. Adán con su ayuda idónea, el Señor Jesucristo con la iglesia, que es su ayuda idónea. Entonces aquí vemos una ayuda idónea ya un poco trabajada, madura, y veamos si los hermanos quisieran acompañarme a Juan, en el capítulo 14, y sigamos viendo estos aspectos. Veamos desde el verso 21. Dice el Señor Jesucristo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas le dice, Judas Tadeo, dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y el Señor vuelve y le afirma lo que le había dicho. Dice en el verso 23: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces la completa unión del Padre de Dios con su creación la vemos aquí en este aspecto de lo que el Señor Jesucristo nos explica. Pero aquí hay una cosita muy interesante. Si los hermanos me acompañan al verso 29, vamos a ver lo que dice el Señor Jesús ahí mismo en ese mismo capítulo. Dice: y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Y dice, no hable, dice, para que el verso 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantémonos y vámonos de aquí. El Señor Jesucristo muestra su amor hacia el Padre en el contexto de la obediencia. Por eso nosotros miramos acá y el Señor nos dice que el que le ama, como dice el verso 23, respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda. Estos versículos,
la idea que el Señor a lo que nos quiere llevar es que para que nosotros podamos obedecer los mandamientos del Señor, tenemos que aprenderlo a amar. Porque mientras se haya el amor, se puede obedecer, porque es lo que el Señor dice en el verso 23, como le dice a Judas Tadeo. Le dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Que era lo que la Sulamita le decía, te entregaré mi amor, seré tuyo. ¿Sí? O sea, ya es el Dios en su creación, y su creación en Dios es la unidad perfecta con el Padre. Viendo nosotros, para que podamos entender también que es necesario ejercitarnos en la obediencia, pero si no conocemos el contexto de amor al Señor, es muy difícil obedecer al Señor, porque se nos vuelve una obediencia que es una carga. Nosotros sabemos de por sí que todo lo que emana de Dios es perfecto y es justo, pero sin embargo, cuando no hay amor, el satisfacer los requerimientos del Padre es difícil. El Señor Jesucristo, en Getsemaní, cuando él fue a orar antes de su misión de ser crucificado y pagar por nosotros, él hasta la angustia sudó, como ser humano sabía lo que se iba a enfrentar, pero él sin embargo dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero. Él siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre por encima de sus propios intereses humanos inclusive, porque él fue un ser humano como cualquiera de nosotros y estuvo bajo la presión de una situación bien difícil. Otro aspecto que nosotros vemos del Señor Jesús es cuando habla con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. El Señor venía sediento, venía cansado y venía con hambre, y el Señor le dice a ella, dame de beber. Entonces ahí se entabla un diálogo y el Señor tiene la oportunidad de llevarla a ella a los reinos de los cielos y mostrarle el reino de los cielos. Cuando el Señor está haciendo eso, se olvida de su sed, porque él mismo le dijo, dame de beber, y estaba cansado. Es más, sus discípulos fueron a traer alimento. Cuando sus discípulos regresaron con el alimento, el Señor les dijo, mira, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. El Señor amaba tanto el hacer la voluntad del Padre que estaba hasta por encima de sus propias necesidades físicas naturales, como es el comer y beber. Entonces, este aspecto nosotros lo analizamos para que podamos entender que si el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos concede la gracia de poder amar al Señor, como teniendo los intereses del Señor como los nuestros mismos, como acabamos de leer que hablaba la Sunamita, ese tipo de relación es el que el Señor necesita desarrollar en nosotros para que podamos ser su ayuda idónea. Un cristianismo sin amor al Señor es muy difícil que funcione. Nosotros tenemos que entender que el Señor nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y nos sigue amando, pero en nuestra relación nosotros estamos en el sentir del propósito de Dios, llamados a corresponder ese amor, y debe ser voluntario. El Señor no nos va a obligar a nosotros a amar. Él nos anhela con todo el corazón y Él quiere que nosotros podamos llegar a tener ese amor de tal manera que podamos obedecer, que podamos decir que los mandamientos del Señor no son gravosos porque está en nuestro corazón hacerlo, inclusive por encima de nuestras propias necesidades físicas, porque el amor lleva a eso. Entonces, sigamos aquí en el verso 15, en el capítulo 15, ahí continuemos adelante. Si ustedes me permiten, hermanos, regresémonos un segundito donde estábamos ahí en Cantares y analicemos este versículo detenidamente, porque es importante que entendamos mucha de la revelación de lo que es ser la amada del Señor. El Señor amó a su amada con todo el corazón y con toda su vida, y Él anhela que un amor que sea equitativo y corresponda. Es cierto que nosotros de por sí no estás a hacerlo, porque la misma amada, si nosotros vemos el Cantar de los Cantares, su amor al principio, aunque ella mostraba amor por el Señor, era un amor imperfecto que tenía que ser trabajado y tratado. Y el Señor entiende eso en nosotros, pero entiende que también nosotros debemos entender que debemos disponernos, porque el Señor no es invasivo y el Señor no nos va a obligar y no nos va a forzar a que le amemos.
pero sí necesitamos, Él desea de nosotros que nosotros nos rindamos a Él para que Él pueda hacer el trabajo de llevarnos de gloria en gloria y poder hacernos como su ayuda idónea perfecta. Entonces, aquí mira lo que dice la tsunamita: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento, tiene un nivel de madurez, de desarrollo, un trato que le permite llegar a hablar de esta manera. Si los hermanos leen el Cantar de los Cantares, vemos que el lenguaje de ella no es de esta manera al principio, ¿verdad? Y dice: ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas. Y dice: veamos si brotan las vides y si están en cierne. Ella está interesada en que la viña dé fruto. Ella es su interés. Lo que era del Señor inicialmente ya es parte de la amada, que la viña produzca ese fruto. Ahora sí entremos al capítulo 15 de Juan, y dice el Señor así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Y aquí nosotros vamos viendo cómo el Señor va desarrollando la situación. Ella llegó a amarlo de esta manera, de estar en Él y Él en ella, porque ella fue teniendo revelación quién era la vid verdadera. La vid es el Señor, y nosotros, si no permanecemos en Él, no podemos amarlo como nosotros deseáramos en el corazón y como el Señor quisiera ser amado. Un pámpano, al ser quitado de la viña, pues no produce ningún fruto, porque es la misma sustancia de la vid, que es el Señor el que hace dar el fruto. Pero también nosotros entendemos que el pámpano es el que da el fruto, porque el pámpano son los racimos donde salen las uvas. Entonces, si nosotros miráramos una vid que no tiene pámpanos, es una vid estéril, y la vid es el Señor, y nosotros debemos entender cómo nos amó el Señor, que nos hizo parte de Él, para el Señor dar fruto por medio de nosotros. Nosotros a veces pensamos, bueno, si un pámpano no da fruto, pues se corta y es echado a un lado. Pero hay que pensar que no, hay que ir más allá de eso, porque es negarle al Señor una oportunidad que el Señor dé fruto a través de nosotros mismos. No es tan fácil como que el Señor nos quite y bueno, ya fuimos apartados, sino es negarle, nosotros mismos negarle al Señor que Él dé fruto por medio de nosotros. Y hay que tener demasiado amor para decir: Señor, da fruto por medio de mí, yo quiero permanecer en ti para la gloria tuya. Y nosotros, por ejemplo, vemos aquí, sigamos leyendo un poquito más adelante: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, uno dice, bueno, ese es digamos, lo que el Señor establece para los que no dan fruto. Y sí, el Señor es riguroso en ese sentido. Una vez el Señor, pasando con sus discípulos camino a Jerusalén, tenía hambre, vio una higuera, y la higuera no tenía nada que comer, el Señor la maldijo. Y al otro día, cuando regresaron, la sorpresa de los discípulos es que la higuera se secó, porque el Señor en esto de dar fruto para Él es importante, porque Él es el sustento para que nosotros demos fruto. Fuera que el fruto fuera una obligación nuestra de darlo en nuestra propia fuerza, uno diría, bueno, pero el Señor nos capacita en Él para que nosotros demos fruto. Y hay que tener en cuenta que si el Señor nos hizo pámpanos de Él para dar fruto, hay que entender ese detalle de amor, de nobleza del Señor, que nosotros, siendo su creación y aún siendo caída, Él consideró hacernos parte de Él para Él dar fruto por medio de nosotros. Eso es una muestra de amor que realmente uno tiene que meditar un poquito, porque nosotros sin el Señor no podemos dar fruto, pero el Señor quiso dar fruto por medio de nosotros, a pesar de Él fue el que decidió hacerlo de esa manera. Es importante reconsiderar estos aspectos. Sin amor es imposible.
Sin amor es imposible, porque cuando no hay amor, nuestros intereses son los que van a primar. Y en determinado momento nuestros intereses van a estar en contra de los intereses del Señor. Y por más de que nosotros queramos alabarlo, nos congreguemos, hagamos muchas cosas que son externas, estamos secos, porque no estamos pegados al Señor y no podemos dar fruto. Podemos dar apariencia de fruto, pero no es fruto. Entonces mira lo importante que es dar fruto. Verso 8, aquí del mismo 15 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. El dar fruto no es para la gloria nuestra, el dar fruto es para la gloria del Padre. Esto es supremamente importante. Uno a veces puede llegar a pensar, bueno, me voy a esforzar y voy a dar fruto, para que el Señor vea que estoy dando fruto. Pero ese no es el propósito de dar fruto. El dar fruto es por estar uno pegado al Señor, dependiendo totalmente de la vida del Señor, para que ese fruto sea para la gloria de Dios. Y para eso demanda de nosotros amor. Nosotros no tenemos la capacidad de amarlo por nosotros mismos, pero el Señor sí hace eso por Él mismo. Mira que dice acá, por ejemplo, verso 16: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, nos da una posición de dar fruto que nos pone en una posición de oración poderosa. Porque todo lo que nosotros podamos pedir, el Padre nos lo va a dar. ¿Y cómo no nos lo va a dar si nuestros intereses son los intereses del Señor Jesús y pedimos en función de eso? ¿Cómo el mismo Dios nos puede decir que no? Por eso dice, todo lo que pidáis, porque a este punto en que nosotros llegamos, ya son los intereses del Señor los que priman en nuestro corazón, porque le amamos de tal manera que lo de Él es lo importante para nosotros. En una oración que tiene ese contexto, el Padre dice que la corresponde, ¿no? Y aquí hay otra cosita muy interesante que yo quisiera que la leyéramos, porque es parte también de este amor. Todo amor debe ser probado, porque todo amor de palabra es muy lindo. Nosotros de palabra podemos decir cosas preciosas: Señor, yo te amo, Señor, por aquí, Señor, por allá. Y lo hacemos con los seres humanos, ¿no? ¿Cuántas veces expresamos amor a personas y otras veces no sentimos lo mismo? Un día sentimos así, otro día no sentimos así, porque nuestro amor no es perfecto. Pero en la medida que el Señor vaya formándose en nosotros, Él puede ir desarrollando ese amor, y ese amor debe ser probado. Mira lo que dice el verso 18. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Estas son palabras que son fuertes. El Señor en ningún momento nos está endulzando el oído. El Señor nos está mostrando su poder y su gloria para perfeccionarnos, pero también nos dice que el amor hacia Él debe ser probado. Y en esta parte es donde es muy difícil para el ser humano. Un hombre rico se le acercó una vez, un joven rico, al Señor Jesús, y le amaba, porque él se acercó y le dijo: Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y empezó a tener un diálogo con el Señor. Y él inclusive le dijo que cumplía todos los mandamientos, ¿sí? Y el Señor le dijo: bueno, te falta una cosa. Como sabía que era rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y ahí fue donde el Señor le mostró en evidencia que no era tanto el amor que él tenía por él, porque el amor hacia sus intereses personales, en este caso sus bienes, era mayor que el Señor. Y él se fue triste porque sentía un amor por el Señor, pero el Señor no es el amor de su vida. Y nosotros que estamos empezando a caminar con el Señor, debemos entender que el amor con el Señor, Él debe ser el amor de nuestra vida, porque Él dio su vida por amor a nosotros. No nos está pidiendo nada que el Señor no se merezca, porque Él fue el que primero nos halló. Si Él no nos hubiese hallado, nosotros estaríamos totalmente perdidos, porque nosotros quedamos contaminados con el conocimiento del bien y del mal propio de nosotros.
Nuestro propio criterio del bien y del mal no nos permite jamás depender ni acercarnos a Dios. Quedamos intoxicados con nuestro propio concepto del bien y del mal. Y todo por eso hay personas que está tan afirmado ese concepto que se les habla de Dios y no aceptan las cosas de Dios porque sienten que eso les toca su propio concepto del conocimiento del bien y del mal. Dicen, no, yo no quiero hablar de esas cosas, yo sé lo que es bueno y yo sé lo que es malo. Entonces, a pesar de esa dificultad, el Señor nos tiende su mano y Él mismo viene y nos busca, nos lleva a Él y nos ofrece como la oportunidad de Él lo que nos está diciendo, mira, yo los amo y quiero tenerlos en la eternidad conmigo. Esa es la obra de la cruz, porque no hay otra forma de acercarnos a Dios, pecadores, totalmente ensimismados en nosotros mismos. Nuestro Dios era nosotros mismos, éramos nuestros dioses. Y viene el Señor y nos ofrece con generosidad rescatarnos para Él, por amor, porque el Señor nos quiere en la eternidad a su lado. Pero es necesario que nosotros también tomemos una decisión, porque si viene el Señor que nos lleva de gloria en gloria y nos deja un depósito poderoso para poder desarrollar su propósito en nosotros, debe haber en nosotros un sentir de querer decir, sí Señor, heme aquí, y poder pagar nosotros, mirar aquí como esto es como construir una torre. Si yo voy a construir una torre, me siento y calculo cuánto me va a costar hacerla. Y el Señor dice que eso es lo que cuesta seguir al Señor, como el que hace una torre. Y el Señor por eso nos plantea esto. Mira lo que dice el verso 16, vamos a leer otro pedacito. Dice, estas cosas os he hablado, esto mismo que dice el Señor, que por amor a Él vamos a tener enemistad en el mundo y vamos a ser perseguidos por el mundo. Y eso es lo que dice el Señor, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Es necesario, hermanos, para no tropezar, entender estas realidades, que debemos sentarnos nosotros mismos por nuestra propia cuenta y hacer los cálculos necesarios para saber si tenemos con qué seguir al Señor, si podemos construir esa torre. ¿Tenemos lo suficiente para seguir al Señor? Entonces dice aquí el Señor, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán eso porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces nosotros vamos viendo que el amor tiene que ser probado. Por eso nosotros como iglesia y como hijos del Señor, el Señor permite en nuestra vida muchas situaciones. Y esas situaciones en el fondo lo que nos confrontan es el amor al Señor. Porque muchas veces el Señor nos tiene que confrontar con amores familiares, nos tiene que confrontar con el amor al dinero, nos tiene inclusive que confrontar con el amor a nosotros mismos. Si nosotros miramos detenidamente muchas de las situaciones que Dios permite en la vida, está confrontando algunos de esos aspectos de nuestra vida, para que nosotros mismos sepamos. No para que el Señor sepa, porque el Señor sabe cómo es nuestro corazón y qué hay en él. Pero el Señor es necesario que nos deje ver a nosotros y nos confronte qué hay en nuestro corazón para el Señor. Porque es necesario que lo amemos a todo dar para que podamos ver su gloria. ¿Cómo nosotros aprendemos a amar? Lucas, por ejemplo, el médico Lucas, vámonos al capítulo 7, el de Lucas. Y nosotros vamos viendo, el Señor dice que nos deja el Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, pero os dejaré otro consolador. La labor del Espíritu Santo es desarrollar el sentir de Cristo en nuestras vidas. Y esa es la obra que tiene el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Lucas, en el capítulo 7, veamos desde el verso 36. Analicemos este pasaje. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume.
Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaba más? Respondiendo Simón dijo, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado, le contestó el Señor. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y nosotros vemos que el Espíritu Santo, el Señor lo dejó, y la labor del Espíritu Santo es dar convicción de pecado. Si nosotros no tenemos convicción de pecado que el Espíritu Santo nos dé, jamás podremos entender cuán grande fue el amor del Señor por nosotros. Si yo siento que he sido muy bueno y que no he cometido poquitas cosas leves, yo en realidad tendría yo muy poco que agradecerle al Señor. Pero el Espíritu Santo nos va mostrando, en la medida en que nosotros tenemos intimidad con Él, que el Señor fue muy grande en habernos mirado. Y cuando uno tiene convicción de pecado y sabe lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, es cuando le podemos amar mucho. Y esa obra solamente la hace el Espíritu Santo en nosotros, darnos convicción de pecado. Vemos que no nos dejó el Señor desamparados. Él se encargó de que con Él mismo nos llegara toda la provisión. No solamente su obra en la cruz, sino nos dejó el Espíritu Santo para que nosotros aprendiésemos a amarle. Y la única forma de poder encontrarnos como ayuda idónea es que le amemos con todo el corazón. Una vida de cristiano sin amor al Señor es realmente una vida ficticia, es una vida de apariencia, y es como le pasaba a la tsunamita, ¿no? Que ella decía que la ponían a trabajar en otras viñas, pero su viña, leámoslo para que, mira lo que dice en Cantares: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacienta, dónde cesteas al mediodía. Eso está en Cantares al comienzo. Si nosotros no podemos amar al Señor Jesús, terminaremos amando una organización religiosa, o quizás terminemos dándole la gloria a un hombre, a un pastor, o a quién sabe qué personas, en el lugar de Cristo. Eso es lo que nos queda a nosotros, no entender que descuidamos nuestra propia viña y trabajamos en viñas de religiones y en viñas de otras cosas. El punto de hacer esta reflexión de Cantares y del Evangelio de Juan es entender que tenemos que pedirle al Señor que con su gracia nos conceda amarle como Él merece. Pedro amaba al Señor, pero él no tenía un amor perfecto. Y cuando el Señor le mostró que su amor no estaba perfeccionado, Pedro lloró amargamente, porque él anhelaba darle al Señor un amor que en el corazón de él no estaba. Solo el Espíritu Santo podía darle ese amor al cual Pedro pudiera gratificar al Señor. Pidámosle al Señor que el Espíritu Santo nos conceda amar con todo nuestro corazón al Señor, para que cuando Él venga por lo menos nos pueda ver como una ayuda idónea, como su amada,
con la que le podemos ayudar a que Él siga su plan, porque después de la dispensación que termina de la iglesia, que ya estamos en los últimos tiempos de terminar esta dispensación, no sabemos cuánto tiempo, pero sabemos que ya estamos al final, ¿verdad? Viene la dispensación del reino, o de las bodas, donde el Señor espera estar con su amada en el reino. Pero para eso tenemos que ser trabajados como el Cantar de los Cantares, permitirle al Señor y al Espíritu Santo que vaya formando en nosotros un amor al Señor, de tal manera que nada de lo que sea de nuestros intereses puedan primar, sino pasen siempre a un segundo plano. Porque el Señor, cuando nos enseñó en la oración, los discípulos le dijeron Señor, enséñanos a orar. El Señor les enseñó a orar primero, a poner los intereses del Padre y su reino, y después a pedir por su pan diario y sus cosas. O sea, al Señor sí le interesa que en este mundo terrenal, mientras estemos, hay cosas que debemos satisfacer, y el Señor lo sabe y lo conoce, pero nosotros debemos poner primero los intereses de Dios, de tal forma que si hay conflicto entre los intereses de Dios y los nuestros, estemos dispuestos a que los nuestros hasta ahí lleguen. Pero si no tenemos amor por el Señor, nosotros vamos a buscar nuestros intereses y no vamos a hacer ayuda idónea para el Señor, porque la obra del Señor es santa y necesita siervos que sean santos para que puedan entender la magnitud de la obra que el Señor está haciendo. La obra del Señor no termina ahora con la dispensación de la iglesia, viene la dispensación del milenio, y después sigue la dispensación de la nueva Jerusalén, los nuevos cielos, la nueva tierra, y hay muchas cosas en la cual nosotros ahora, en esta vida que tenemos, mientras el Señor nos dé vida, aprovechemos para soltarnos al Señor y permitirle a Él que Él haga la obra en nosotros. Él dijo que la obra que empezó en nosotros la concluirá, pero cuánto deseáramos que la concluyera ahora y no que después en el milenio tenga Él que seguir trabajando con nosotros. Entonces colaboremos para que nosotros en este tiempo podamos, es en el único tiempo en que tenemos la oportunidad de podernos rendir de nuestros intereses al Señor. En este momento, porque es aquí donde tenemos intereses personales y muchas cosas que son responsabilidades, pero también cuando nosotros no tenemos claridad de las cosas del Señor, le amamos poco y no nos comprometemos con sus cosas. Entonces el Señor de todas maneras dice que Él terminará la obra que empezó en nosotros, ¿sí? Pero colaboremos para que el Señor le quede fácil. No está en nosotros, está el Espíritu Santo ahí, morando en nosotros, guiándonos. Es simplemente ser sensibles al Espíritu del Señor, y cada vez que el Señor nos muestre las cosas que debemos renunciar y dejar, es simplemente decir: Señor, tú eres la perla de gran precio, y yo quiero vender todo lo que tengo por comprar esa perla, porque ese es el reino de los cielos. El Señor es la perla de gran precio. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos vender todo lo que tenemos? O sea, renunciar a nuestros intereses cuando tienen conflicto con los intereses del Señor, para que sea lo genuino del Señor primando en nuestras vidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, porque Él es el amado. Recuerden que así como el amado ama a la amada y la amada ama a su amado, el amado no ha dejado de amar a su amada ni estar pendiente de sus intereses, ¿verdad? Pero cuando nosotros pensamos que el amado como que dejó de amarnos, pero eso nunca va a suceder, porque Él ya nos dio una muestra de amor, no solamente al crearnos, sino al venir a rescatarnos, a hacerse como uno de nosotros y pagar con su vida el rescate de amor, para que nosotros podamos estar con Él. Entonces la decisión es como en una boda, ¿no? Si el Señor dice que ama a la novia, ahora le pregunta a la novia si quiere también con el amado. Entonces la novia tiene que responder también con libertad, sin presión, y decir lo mismo, el mismo anhelo que tiene el amado, que tenga la amada por su amado, porque eso es lo que el Señor quiere, y por eso dejó el matrimonio instituido al hombre, para que el hombre pueda entender cuál es tan importante la relación del Creador con su creación, y nosotros podamos vivirlo de alguna manera en este plano, lo que es profundo en el corazón del Señor.
La lectura de esta noche que queríamos nosotros analizar es recordarnos que debemos pedirle al Señor que nos ayude a amarlo, para que podamos andar en sus caminos y podamos decir, como decía la tsunamita, dice así: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Que podamos decir así: yo soy del Señor Jesús y Él conmigo tiene su contentamiento, que es la relación perfecta de la unidad en la consumación del matrimonio entre el Creador y su creación, o entre el amado y la amada, que es lo que el Señor nos quiere mostrar aquí en este aspecto del cantar de los cantares. Que podamos decir eso y que podamos dar mucho fruto y decirle: Señor, gracias por quererme poner, injertarme en ti para dar fruto a través de mí, porque separados de Él no podemos dar fruto, es solamente por medio de Él. Y decirle: gracias, Señor, por haberme puesto para que tú des fruto para la gloria de Dios. Y aquí estoy, Señor, no quiero obstaculizarte, perdóname por todas las veces que he sido un obstáculo para que tú des fruto por medio de mi vida, Señor. Perdóname por todas las veces que he puesto mis intereses por encima de los tuyos. He puesto intereses terrenales, vanidades y cosas que para el mundo son muy aceptables y prestigiosas, pero el Señor dijo que el mundo nos iba a aborrecer. Sin embargo, a veces nosotros buscamos las glorias del mundo y muchas cosas que hacemos para tener reconocimiento del mundo, a cambio de que el Señor, que es el que nos valora, lo menospreciemos para que el mundo nos dé gloria. Entonces el Señor nos prueba el amor en ese sentido. Es normal que el mundo nos rechace cuando nosotros estamos realmente bien comprometidos con el Señor, porque somos un estorbo para el mundo. El mundo nos quisiera ver en la fama, en la gloria, en muchas cosas terrenales, que lo único que hace es distraernos y dejar que pasen los años y se pierda un pámpano que no dio ni siquiera una uva. Y eso sería triste, porque ese es el anhelo del Señor, que sus pámpanos den fruto para la gloria de Dios. El Señor Jesús hubiera podido, como vid, mostrar muchas glorias al Padre sin necesidad de nosotros, pero Él en su amor quiso que nosotros fuéramos sus pámpanos, porque los pámpanos es donde salen los frutos. Y Él quiso que nosotros fuéramos parte de Él. Entonces, hermanos, era solamente compartir estas cosas con ustedes para que nosotros como iglesia tomemos otra vez el centro y le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude y que estorbe en nosotros todas aquellas cosas que nos impiden dar fruto para el Señor, porque somos sus pámpanos. Y imagine que el Señor, que ningún pámpano diera fruto, se quedaría la vida estéril, y eso sería un compromiso que uno asume mayúsculo, porque el Señor no tenía por qué coger ese riesgo con nosotros. Sin embargo, en Él muestra su amor y lo que está haciendo en nosotros, y la respuesta de nosotros, que digamos: Señor, da fruto a través de mí, y que Dios sea glorificado. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos compartir estas cosas que son tuyas, Señor. Enséñanos a amarte, Señor. Enséñanos a amarte para que no tengamos que correr y llorar amargamente, Señor. Enséñanos, Señor, danos de lo tuyo. Nosotros reconocemos que el amor que tenemos hacia ti es imperfecto, Señor. Queremos que tú nos capacites y por tu gracia nos concedas amarte como tú lo mereces, Señor. A tal suerte que nuestros intereses para nada lleguen a importar, Señor, en el momento en que tengan conflicto con los tuyos, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque tus palabras son vida, Señor. Y nosotros como iglesia necesitamos tus palabras, Señor, y entender cuán grande es tu amor. Enamóranos, Señor, más de ti y perfecciona nuestro amor, Señor. En el precioso nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Amén y amén.